Thank you so much for the privilege of being here. Gracias, muchas gracias por el privilegio de estar hoy aquí. And I really enjoyed the worship. Y yo realmente disfruté la adoración. Thank you so much for singing songs that I actually knew. Gracias por cantar himnos que realmente yo conozco. Of course, I knew them only in English, Por supuesto, yo los conozco en inglés. and I have no doubt that Spanish is going to be spoken in heaven. Y yo no tengo ninguna duda de que el español es el idioma que vamos a hablar en el cielo. Yo tampoco. When I die, I expect Jesus to say, Buenos dias, Señor. Cuando yo muera, yo espero que el Señor me diga, buenos días, Señor. And it has been such a privilege to hear about your great ministry. Ha sido un privilegio que conocer acerca de vuestro ministerio, un gozo. And I do bring you greetings from the Moody Church. Y les traigo saludos de la iglesia de Moody. If you ever visit the United States, Moody Church is the church to go to. Si alguna vez visitan los Estados Unidos, la iglesia de Moody es la iglesia que deben visitar. If I might say something a little bit humorous, Pastor, Si yo puedo decir algo humorístico, I always say it's not necessary to visit Moody Church to go to heaven, but why take a chance? yo siempre digo que no es necesario visitar la iglesia de Moody para ir al cielo, pero ¿por qué te vas a tomar ese riesgo? So it's just wonderful to be here. Así que es maravilloso estar aquí. Now, tonight, I'm going to speak to you on the topic of when the state becomes God. El tópico del que voy a hablar en el día de hoy es cuando el Estado se convierte en Dios. Throughout history, the church has always struggled with its relationship to the state. A través de la historia de la iglesia siempre ha tenido que lidiar con ese problema de la relación de la iglesia y el Estado. In the early days in the Roman Empire, En los días de la iglesia primitiva en el Imperio Romano, the Romans believed that los romanos creían eso. you could not be a good citizen unless you had the same religion. Tú no puedes ser un buen ciudadano romano a menos que seas parte de esta religión estatal. So Christians were asked to swear allegiance to Caesar. Así que a los cristianos se les obligaba a jurar alianza o fidelidad al César. And some did, but most didn't. Algunos lo hicieron, pero la mayoría no lo hizo. And they were punished for their faith. Y ellos fueron castigados por su fe. Now, after the time of a man by the name of Constantine, Ahora, después del tiempo de un emperador llamado Constantino, there is a huge change that takes hubo place. un cambio radical en todo el imperio. Now the church is in charge. Ahora la iglesia estaba a cargo. And there was no freedom of religion then either. Y tampoco en ese tiempo había libertad de religión. When Martin Luther made the statement, "Here I stand, I can do no other," Cuando Martín Lutero hizo aquella famosa declaración, heme aquí, yo no puedo hacer otra cosa, he was supposed to have been put to death. él estaba supuesto a ser puesto en la muerte. Now, he wasn't put to death for some interesting reasons, but the emperor said that he should die. Ahora, él no fue llevado a la muerte por algunas razones interesantes, pero el emperador había decretado que él debía morir. There was no freedom of religion. No había libertad de religión. In Nazi Germany, Hitler made the law, En la Alemania nazi, Hitler era el que hacía las leyes. and you were supposed to obey him. Y tú estabas supuesto a obedecer a Hitler. In Islam, En el Islam, you have a political religion, tú tienes una religión política and there is really no freedom of y religion. allí tampoco hay libertad de religión. So I want you to know that the opportunity that you have here Así que yo quiero que ustedes entiendan que la oportunidad que tienen aquí and the opportunity that we have in the United States y la oportunidad que nosotros tenemos en los Estados Unidos is really a tremendous blessing. es realmente una gran bendición. And throughout history, only a few times did the church have that freedom. A través de toda la historia de la iglesia, muy pocas veces la iglesia ha podido disfrutar de esta libertad. Now, our problem today is it is not just laws that sometimes are against us, Así que nuestro problema en el día de hoy no es únicamente que haya leyes que sean en contra de nuestra fe, but especially culture. sino particularmente el problema de la cultura. The culture is against the church. La cultura está en contra de la iglesia. The culture wants us to be seduced
by the attractions of culture. La cultura quiere seducirnos para que seamos conformados a la cultura. And I'm here tonight to tell you Y yo estoy aquí esta noche para decirles that I want us to resolve that with God's help, que debemos tomar la resolución de que con la ayuda de Dios we will not bow to the cultural pressures. no nos vamos a postrar delante de la presión cultural. Now, amen. And I like it when you say amen. Amén. Me gusta cuando ustedes dicen amén. Now, I'm going to ask you to turn to the Old Testament. Ahora yo quiero que vayan conmigo al Antiguo Testamento. It's a very familiar passage of Es un pasaje Scripture. muy familiar In the third chapter of Daniel, en el capítulo 3 del libro de Daniel. there were three men who did not bow. Hay tres hombres aquí que no se postraron. And we're going to get to their story in just a moment. Y nosotros vamos a ir a esta historia en un momento. But I want you to understand that the Jews were actually in Babylon. Pero yo quiero que ustedes entiendan que los judíos en este tiempo estaban en Babilonia. They were there under the judgment of God. Ellos estaban allí por causa del juicio de Dios. The armies of Nebuchadnezzar came to Jerusalem Los ejércitos de Nabucodonosor vinieron a Jerusalén, and destroyed their temple. destruyeron su templo, They captured their king, capturaron a su rey and the Jews lost their land. y los judíos perdieron su tierra. And now they were taken to Babylon, Y ellos fueron llevados a Babilonia. and they had to find God on enemy territory. Así que ellos tenían ahora que adorar a Dios en territorio enemigo. They had to find God in a brand new culture. Ellos tenían que encontrar a Dios en una cultura completamente nueva. And then you have some of these bright Jewish boys Y aquí tenemos a tres jóvenes judíos brillantes who were conscripted to help King Nebuchadnezzar. que fueron atraídos para ayudar al rey Nabucodonosor. Now, I want you to imagine this for a moment. Ahora, yo quiero que ustedes imaginen esto por un momento. Nebuchadnezzar was an evil king. Nabucodonosor fue un rey malo. His armies took Jewish babies and threw them against the rocks when they came to Sus Jerusalem. ejércitos, cuando llegaron a Jerusalén, tomaban los bebés y los estrellaban contra las rocas. And God says to the Jews, Y Dios le dijo a los judíos, even though you are there under discipline, aunque ustedes están aquí por mi disciplina, I have sent you there to be a witness to the Babylonian culture. yo los he enviado aquí para que ustedes sean testigos en la cultura babilónica. And now I want you to, the pastor is going to read chapter 3, verse 16 to 25. Y ahora el pastor, yo voy a leer desde el capítulo 3, versículo 16 hasta el 25. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales, ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo, mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Now, what I'd like to do tonight, Ahora, yo quiero hacer esta noche, I'm going to give you 5 lessons that these 3 men teach us.
darle 5 lecciones que estos 3 hombres nos enseñan and then we're going to apply it, y luego vamos a aplicarlos and we're going to leave here changed tonight. y vamos a dejar este lugar cambiados. I believe that the Word of God changes the heart. Yo creo que la palabra de Dios cambia el corazón. And I hope that you leave here tonight excited about changing your culture. Y yo espero que ustedes salgan de este lugar animados a cambiar vuestra cultura. Now, the first lesson I want to point out, La primera lección que yo quiero señalar en este pasaje, it is necessary to draw a line in the sand, as we say. es necesario trazar una línea en la arena, como solemos decir. Shadrach, Meshach, and Abednego and Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, these 4 men, esos 4 hombres, there were some things they could do in their culture. ellos That they could go ahead and do. They could participate in the Ellos culture. pudieron participar en la cultura en la que estaban. I mean, after all, they became advisors to the king. Ellos vinieron a ser consejeros del rey. They were taught even Babylonian culture. De ellos a ellos se les enseñó la cultura babilónica, But there were some things they could not do. pero había algo que ellos no podían hacer. For Daniel, in the opening chapter, it's he would not eat some food that he was given. Para Daniel, eso significó en el capítulo 1 no comer de ciertas comidas. We're not sure exactly why, but probably the food was not kosher. Nosotros no sabemos exactamente por qué él no podía comer esa cultura, pero probablemente no era apropiada para los judíos según la ley. So Daniel said, I will not defile myself by eating the king's Así food. que Daniel le dijo, yo no me voy a contaminar comiendo la comida del rey. What we need is people today who are Christians Lo que nosotros necesitamos son personas en el día de hoy, cristianos, who say, I will not defile myself with this que culture. digan, yo no me voy a contaminar con esta cultura. There are some things that we can do, Hay cosas que nosotros podemos hacer, but there are other things we can't do. pero hay otras cosas que nosotros no podemos hacer. And I say to you today, it is important to draw that line. Y yo les estoy diciendo a ustedes en esta noche que es importante que tracemos una línea en la arena. You young people are under tremendous pressure to become involved sexually. Ustedes jóvenes están siendo presionados a envolverse sexualmente en esta cultura. You must be willing to say with Daniel, I will not defile myself. Tú tienes que estar dispuesto a decir como Daniel, yo no me voy a contaminar. Now, in the case of Shadrach, Meshach, and Abednego, Ahora, en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, they said that when the king put up the image, cuando el rey Nabucodonosor puso aquella gran imagen, they said, we will not bow. ellos dijeron, no nos postraremos. We can serve our culture, Nosotros podemos servir a nuestra cultura, but we can't accept the God of our culture. pero no podemos aceptar al Dios de esta cultura. And so they were willing to stand for what they believed. Así que ellos estuvieron dispuestos a pararse en sus 2 pies, And listen to se- my heart tonight. pararse en sus 2 pies conforme a sus convicciones. Y ahora escúchenme. They were willing to stand for God and take the consequences. Ellos estuvieron dispuestos a pararse delante de Dios y sufrir las consecuencias. Now I want to ask you businessmen, where is the line for you? Debo preguntarte a ti, si tú estás envuelto en negocios, ¿dónde está la línea para ti? One time I was in the Far East En una ocasión yo estuve en el lejano oriente and I was in a camera shop, y yo estaba en what? camera where you buy cameras, Ah, a donde store, una a tienda store, yeah. donde tú compras cámaras fotográficas. And the man said that he was a Christian, Y el hombre de la tienda dijo que él era cristiano, but he admitted, he said, I cheat my customers. pero él dijo claramente, yo tengo que engañar a mis clientes. He said, I have to in order to stay in business. Él dice, yo tengo que hacerlo para poder permanecer en el negocio. There was a man who was bowing to the culture. Ahí hay un hombre que se postró delante de su cultura. He was sacrificing his conscience Él estaba sacrificando su conciencia simply because he thought he had to live. simplemente porque él pensaba, yo tengo que vivir. Blessed are those who say there is something
even more important than life itself. Bienaventurados aquellos que puedan decir, hay cosas que son más importantes que la vida misma. And that is to live for Christ in a godless culture. Y eso es vivir para Cristo en una cultura sin Dios. You see, the church is to be in the world like a ship is in the ocean. Ustedes se dan cuenta, la iglesia tiene que estar en el mundo como los barcos en el océano. But when the ocean gets into the ship, Pero cuando es el océano el que entra en el ship is in trouble. barco está en problemas. So draw a line in the sand. Lesson number 2 is they trusted in the promises of God. Así que la primera lección es tracen una línea en la arena. La segunda lección es confíen en las promesas de Dios. Maybe En they la- were the promise of the providence. the promises De las of promesas God. de Dios. Maybe they were reading the book of Isaiah. Tal vez ellos estaban leyendo el libro de Isaías o tenían el libro de Isaías And en it la mente. says in chapter 43, it says, when you walk through the fire, I'll be with you, and the floods will not drown you. Esa promesa que se encuentra en Isaías 43, donde dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Now, I must explain Ahora, yo debo explicar that this is not a promise for individuals. que esta no es una promesa dada a individuos. As we'll find out shortly, there are many Christians that have been burned. Como veremos en un momento, hay muchos cristianos que a través de la historia han sido quemados. God was giving a promise to the nation Israel. Dios había dado una promesa a la nación de Israel. He says, no matter what Israel will go through, I'll be there with you. Él estaba diciendo, no importa lo que tenga que pasar esta nación, yo voy a estar allí con ustedes. But these men knew this. Pero estos hombres sabían esto. Even if they were thrown into the fire, Si aún fueran tirados y arrojados en el fuego, God would be with them even in the furnace. Dios iba a estar con ellos aún en el horno. And the Lord says, I will never leave thee nor forsake thee. Y el Señor dijo, yo nunca te dejaré, nunca te desampararé. And young people, God follows you into the university. Así que, jóvenes, Dios está con ustedes en las universidades. You must trust the promises of God Ustedes deben confiar en las promesas de Dios. and depend upon God's Y presence. deben depender de la presencia de Dios. But there's a third lesson that maybe even is equally important. Pero hay una tercera lección aquí que es igualmente importante. They trusted in the providence of God. Ellos confiaron en la providencia de Dios. Now, your Bibles are open. Ahora, vuestras Biblias están aquí abiertas. The thing that I appreciate so much about this church, brother, is the great emphasis that you have on the Bible. Una de las cosas que aprecio de esta iglesia es el énfasis que ponen en la Biblia. And this text is one of the greatest expressions of faith in all the Bible. Este texto es una de las expresiones de fe más tremendas que hay en la Biblia. In verses 16 to 17, they say, we know our God can deliver us. En los versículos 16 y 17 ellos le dicen, nosotros sabemos que Dios puede librarnos And we even believe that he will. y nosotros creemos que Él lo hará, But listen carefully. pero ahora escuchen cuidadosamente. Even if he doesn't, Pero si no lo hace, we will not bow before that image. no nos vamos a postrar delante de esa imagen. When they were standing up to the fiery furnace and to Nebuchadnezzar, Cuando ellos se pararon allí delante del horno de fuego, delante de Nabucodonosor, they did not have absolute assurance. ellos no tenían ninguna seguridad. They thought maybe we're going to go up in the flames. Ellos dijeron, bueno, nosotros probablemente vamos a arder en el fuego. But even if we die, Pero si nosotros morimos, we will not bow. como quiera, no nos postraremos. Now, let me ask you a question. Déjenme hacerles una pregunta. Are you comfortable with the unpredictability of God? ¿Te sientes tú confortable con lo impredecible que es Dios? I'm getting to be an old man, Ya yo soy un hombre mayor and the older I get, the more mysterious God is. y mientras más envejezco, más misterioso me encuentro a Dios. There's a lot about God that I can't figure out. Hay muchas cosas de Dios que yo no entiendo. For example, in Acts chapter 12, Por ejemplo, en Hechos capítulo 12, the Bible says that James was killed by Herod. la Biblia dice que Santiago fue muerto por Herodes. And it says that Peter was to be killed the next day. Y dice que Pedro iba a ser ejecutado al día siguiente. And Peter is sleeping in prison. Y Pedro está durmiendo en la prisión. And I have to ask,
Y yo tengo Why que is he preguntar, sleeping if he's going to be killed the next day? ¿cómo es que él está durmiendo si va a ser asesinado o fusilado al otro día? Bueno, The only thing I can come Ejecutado. up with is he wanted to arrive in heaven rested. Bueno, tal vez lo único que se me ocurre es que él quería llegar al cielo descansado. And Peter lives. Y Pedro vivió. Yeah, he lives. In other Vivió. words, James is killed, but Peter is alive. A Santiago lo asesinaron y Pedro siguió vivo. God spares him. Dios lo rescató. Now, why does God allow one to die and the other to live? Ahora, ¿por qué Dios hizo que uno muriera y permitió que el otro viviera? I don't know. Yo no sé. But we have to trust the providence of God. Pero nosotros tenemos que confiar en la providencia de Dios. We have to say, we believe, oh God, that you are able to heal this young mother of cancer. Nosotros debemos decir, Señor, yo sé que tú tienes el poder para sanar a esta madre joven de su cáncer. But even if you don't, Pero si no lo haces, we will not swerve in our commitment to you. nosotros no vamos a dejar de estar comprometidos contigo. We'll go on believing no matter what. Nosotros seguiremos creyendo, no importa qué. And my brothers and sisters, Y mis hermanos y hermanas, that kind of faith is precious to God. ese tipo de fe es preciosa a los ojos de Dios. So I love to hear in your church the people say amen. Yo amo oírlos a ustedes decir amén. Yeah, that's good. That's good. Eso es bueno, eso es bueno. So that's the third lesson. Esta es la tercera lección, Oh, the fourth lesson. Listen to this, young people. pero ahora jóvenes, escuchen la cuarta lección. They chose to stand alone. Ellos escogieron permanecer fieles solos. Wait a moment. Un momento. Weren't there 10,000 Jews that went from Jerusalem to Babylon? ¿Dónde estaban los 10,000 otros judíos que habían ido desde Jerusalén a Babilonia? And the king said, I want everybody out on the valley here. Y el rey había dicho, yo quiero a todos aquí en este valle. What were the other Jews doing? ¿Qué estaban haciendo los otros judíos? Now, maybe they were way on the other side of the valley, Bueno, tal vez algunos de ellos estaban en el otro lado del valle, but I don't think so. pero yo no creo eso. Most of them were probably saying, I'll bow with my body, but my heart belongs to God. No, probablemente ellos lo que dijeron fue, yo me voy a postrar con mi cuerpo, pero mi corazón le pertenece a Dios. And they were compromising their faith. Ellos estaban comprometiendo su fe. Now, we don't want to blame them too much Bueno, nosotros no queremos juzgarlos mal, because we don't know how we might respond if our life is at stake. porque nosotros sabemos cómo responderíamos si nuestra vida estuviera en juego. But how we thank God for Shadrach, Meshach, and Pero Abednego. cuán agradecidos estamos a Dios por Sadrach, Mesach y Abednego. Young people, you must learn to stand alone at the university. Jóvenes, ustedes deben estar dispuestos a quedarse solos en las universidades. Oftentimes, if I might be very clear, Algunas veces el asunto va a ser bien claro. young people go to university, Los jóvenes van a la universidad, they experience a great deal of sexual pressure, ellos experimentan mucha presión sexual, they become immoral, ellos se hacen inmorales, they don't know how to handle all the guilt, ellos no saben cómo manejar el asunto de la culpa and then they write home and say, Mom and Dad, I'm an y atheist. entonces regresan a casa diciendo, papi, mami, ahora ya yo soy ateo. I know that I don't look old enough for this, Yo he sido lo suficientemente ya en edad para saber esto. but my lovely wife Rebecca and I, we have 2 grandsons in university this Mi fall. esposa Rebeca y yo tenemos 2 nietos que entraron ahora a la universidad. I don't think that they'll be talked out of their faith. Yo no, I don't think. Yeah, I don't think that people will be able to talk them out of their faith and convince them they're wrong. Yo no pienso que gente le va a hablar y los va a convencer de que ellos están equivocados de su fe, Because there are many good arguments for Christianity. porque hay muy buenos argumentos a favor del cristianismo. Our greatest fear is that they will be shamed out of their faith. Más bien, nuestro temor es que ellos se avergüencen de su fe. Their friends are going to say, "You believe that old book? Va a venir un amigo y le va a decir, ¿Y tú crees en este libro antiguo? You believe
in a God who has special laws regarding sexuality? ¿Tú de verdad crees en un Dios que ha dado leyes especiales con respecto a la sexualidad? That's so old-fashioned. Eso está pasado de moda. And so you're going to have to stand alone. Y tú vas a tener que permanecer solo. And if I could just take a moment here, Pastor, Y pastor, si yo pudiera tomar un momento ahora mismo, I would like to tell the young people especially, yo quisiera decirle esto a los jóvenes especialmente, although it applies to all of us, aunque se aplica a todos nosotros, that the arguments for Christianity are strong and compelling. que los argumentos a favor del cristianismo son fuertes y convincentes. Did you know that no other religion actually has a savior? ¿Ustedes sabían que ninguna otra religión aparte de la nuestra tiene un salvador? They have prophets and they have gurus Ellos tienen profetas, tienen guruses who tell them how to live que les dicen cómo vivir by these rules or those rules. por esta regla, por esta otra regla. But other religions do not have someone who can actually take away your sin and bring you into heaven. Pero ninguna otra religión tiene a alguien que pueda quitar todos tus pecados y llevarte al cielo. Amen. Amén. You know, I read on the internet things like this. Yo leo en el internet cosas como estas. Well, Christianity, the God of Christianity demands blood for forgiveness, El Dios de la Biblia demanda sangre para el perdón. but other religions demand blood too. Pero otras religiones demandan sangre también. People have always been sacrificing Las personas siempre han estado sacrificando cosas, various animals and so forth. sacrificando animales, otras cosas. But listen very carefully. Pero ahora escuchen cuidadosamente. Only in Christianity does God become the sacrifice. Solo en el cristianismo Dios vino a hacer el sacrificio. God was in Christ reconciling the world unto Dios himself. estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. So go out there and represent Christ with joy. Así que salgan allá afuera y representen con gozo al cristianismo. And even if nobody else stands with you, stand alone. Y aunque nadie esté al lado tuyo, permanece solo representando al cristianismo. But it's very important that you connect with other Christians. Pero es importante que tú te conectes con otros cristianos. If you are away from home, find a good church, Si tú estás lejos de casa, encuentra una buena iglesia, but be willing to stand alone no matter the cost. pero tienes que estar dispuesto a quedarte solo, no importa el costo. Well, we're on lesson number 4. Now we go to number 5. Bueno, ahora vamos a la lección número 5. They feared God more than they did the flames. Ellos temieron más a Dios que lo que le temían a las llamas. They said, we'd rather be right with God, Ellos dijeron, nosotros preferimos estar bien con Dios, even if we end up in the fiery furnace. aun si nosotros terminamos en el horno de fuego. We'd rather be right with God than right with man. Nosotros preferimos estar bien con Dios a estar bien con los hombres. The Bible says regarding the martyrs, La Biblia dice con respecto a los mártires, they loved not their lives to the point of death. In other words, they loved their lives, but they were willing to give up those lives for the cause of the gospel. ellos no amaron tanto la vida como para no darla por causa de Dios. Can I tell you the story of some martyrs? Déjenme contarles algunas historias de mártires. In June, it was my privilege to lead a tour to the sites of the Reformation in England and Scotland. En junio tuve el privilegio de hacer un tour de la Reforma tanto en Inglaterra como en Escocia. In Oxford, there were 3 very famous martyrs. En Oxford hay un lugar donde se quemaron algunos mártires famosos. Now, Bloody Mary killed about 280 Protestants, María la Sanguinaria mató a más de 200 protestantes, but there were 3 who died in Oxford, pero hay 3 que fueron quemados en Oxford. and they even still have the place on the street where the fire was. Y ellos todavía tienen en la calle el lugar donde estos hombres fueron quemados. One of the men that died, he was Ridley, who was the Bishop of London. Uno de estos hombres fue el obispo de Londres, Thomas Ridley. The other was Latimer, a great preacher. El otro fue Hugh Latimer, un gran predicador. But I want to tell you the story of Cranmer. Pero ahora déjeme contarle la historia de Cranmer. Cranmer was an old man, Cranmer era un hombre mayor, and he was a Protestant, él era protestante, and
he was asked to watch his friends die in the flames. Y a él se le obligó a ver morir a sus amigos en el fuego. And when he saw how tormented they were, Y cuando él vio aquel tormento, he denied the faith. él negó la fe. He wrote a series of documents that says, I now accept the authority of the Pope. Él tuvo que firmar varios documentos donde decía, ahora yo acepto la autoridad del Papa. I no longer believe that the gospel is a free gift. Ya yo no sigo creyendo que el Evangelio es un regalo gratuito de Dios. I was wrong, Yo estaba equivocado, so he recanted the faith. así que él tuvo que echar atrás su fe. Bloody Mary was so happy. María la Sanguinaria estaba tan feliz. Cranmer had been the Archbishop of Canterbury, Cranmer había sido el arzobispo de Canterbury and now he was denying the faith. y ahora estaba negando la fe. That is to say that he was accepting Catholicism. Eso quiere decir que él estaba aceptando de vuelta el catolicismo. And he regretted apparently that he had become a Protestant. Y él estaba aparentemente lamentándose el haber sido protestante. But listen to this. Pero ahora escuchen esto. Bloody Mary said, I want to kill you anyway. Pero María la Sanguinaria dijo, te voy a matar como quiera. Even though it was a great public relations victory for her, A pesar de que esto fue una victoria pública muy grande, she was mad at him ella estaba molesta con él because he had negotiated the divorce between her mother and Henry VIII. porque él fue el que negoció el divorcio de su papá Enrique VIII con la mamá de María la Sanguinaria, es decir, Catalina de Aragón. All right, now we're in Oxford. Ahora que estamos en Oxford, We go into St. Mary's Church, vamos a la iglesia de St. Mary and this is where Cranmer is brought, y ahí fue donde llevaron a Cranmer and he's to give his famous speech y él dio este famoso discurso. saying that he was dying within the Catholic faith. That's what they expected him to say. Él debía dar un discurso diciendo que él moría en la fe católica, But he shocked everybody. pero él chocó a todo el mundo. He stood on a platform Él se paró en la plataforma and said, I denied the Protestant faith because of pressure. Él dijo, yo negué la fe protestante porque fui presionado By the way in which I saw my friends suffer in the flames. por la manera como yo vi a mis amigos quemarse en las llamas. But now I recant my recantation. Pero ahora yo renuncio a mi renuncia anterior. I die as a Protestant Yo muero como protestante with my faith in Jesus con Christ. mi fe puesta en Jesucristo. And then he said this. Pero entonces él dijo esto. He said, let this hand Como fue esta mano that wrote the original recantation of La- Protestantism, la que firmó mi renuncia original del protestantismo, let it be the first to burn. que sea la primera en quemarse. And he held his hand over the flames Y él puso su mano en el fuego until his arm was like a cinder, like a piece of wood that had burned, hasta que la mano se le quemó completamente como un pedazo de madera and he ended up dying for the faith. y finalmente murió por su fe. You know what Jesus said? ¿Ustedes saben lo que dice Jesús? He says, don't fear those who can kill the body, and after that there isn't anything Él they dice, can mira, no do. le tengas temor a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero nada más pueden hacer. But fear him rather who is able to destroy both soul and body in hell. Témele más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. We must fear God more than we fear the flames. Nosotros debemos temerle a Dios más que a las llamas And we must be willing to trust God y debemos estar dispuestos a creerle a Dios. no matter what people say against us, No importa lo que la gente diga contra nosotros, no matter our reputation, sin importar nuestra reputación, no matter the shame that might come to us. sin importar la vergüenza que pueda venir sobre nosotros. We must be willing to say like Luther, Tenemos que decir, estar dispuestos a decir como Lutero, here I stand, I cannot do otherwise. aquí estoy parado, yo no puedo hacer otra cosa. And these young men Y taught us estos that. tres hombres jóvenes Now, nos I enseñaron told eso. you I was going to give you 5 lessons, but I'm going to give you a 6th. Yo le dije que yo les iba a dar 5 lecciones, pero le voy a dar una sexta. You know, their witness actually bore fruit.
¿Saben que el testimonio de estos jóvenes dio fruto? Don't do it now, but when you get home, read the last part of the 3rd chapter. No lo hagan ahora, pero cuando lleguen a casa lean el final del capítulo 3 And then read chapter 4. y luego lean el capítulo 4 And you know what you'll discover? y ustedes van a descubrir algo. Nebuchadnezzar ends up worshiping the true and the living God. Nabucodonosor terminó adorando al verdadero Dios. And I was talking to a Bible scholar, and he said that we have every reason to believe that Nebuchadnezzar is going to be in Yo heaven. estuve hablando con un erudito bíblico y le estaba diciendo, mira, tenemos razones para creer que Nabucodonosor está en el cielo. You never know whom God might save. Tú nunca sabes a quién Dios puede salvar. So you be faithful in your witness. Así que sé fiel en tu testimonio. That person that is so hard to the gospel, Esa persona que es tan dura con el evangelio, they might be the ones that God chooses to save. ese puede ser uno de los que Dios ha escogido para salvar. Now I want to help us to apply this to our lives Ahora yo quiero ayudarlos a aplicar esto a vuestras vidas, by reminding you that it is not necessary to have freedom of religion in order to be faithful. recordándoles en primer lugar que no es necesario vivir en un lugar donde haya libertad religiosa para ser fiel a Dios. We appreciate freedom of religion. Nosotros apreciamos que haya libertad religiosa, It is a tremendous blessing. es una bendición tremenda, But there are countries in the world today that do not have freedom of religion. pero hay naciones donde no hay libertad religiosa. All throughout the Middle East today, Miren todas esas naciones en el Medio Oriente. there may be hundreds of Christians dying for their faith. Hay cientos de cristianos muriendo por su fe allí. God expects us to remain true to Him, Dios espera que nosotros permanezcamos siendo fieles a Él. and He gives us the grace to be true to Him. Y Él nos da la gracia para permanecer siendo fieles. Whether it's the culture of the state Ya sea la cultura del Estado or the culture that we find ourselves in, o la cultura en la que nosotros nos encontramos, a culture filled with sexuality, una cultura llena de sexualidad, God says, I want you to be in the world, but not of the world. Dios te dice, yo quiero que tú permanezcas en el mundo, pero que no seas del mundo. I want you to be a good witness to your neighbors. Yo quiero que tú seas un buen testimonio a tu vecino. I want you to invite them over for lunch. Yo quiero que tú lo invites a comer. I want you to connect with them. Yo te pido que conectes con tu vecino And I want you to witness for me, y yo quiero que tú testifiques acerca de mí, no matter the pressure. no importa la presión. Tomorrow, many of you are going to be at work. Mañana muchos de ustedes van a ir al trabajo. Give a coworker a book to read Dale a algún compañero de trabajo un libro para leer and say, here's an interesting book, and let's meet together in a couple of weeks and talk about it. y dile, mira, aquí hay un libro interesante, ¿por qué no lo leemos juntos en estas próximas 2 semanas? Y hablamos de eso. In my attaché case that I have, the En mi- little case that I have, En mi maletín que yo tengo, que yo cargo, I keep copies of the Gospel of John, yo llevo copias del Evangelio de Juan and I give them out to people. y yo se la doy a la gente. And Pastor, I call it the 21-day challenge Yo les digo, mira, vamos a hacer un reto de 21 días, because there are 21 chapters in porque hay the book of 21 John. capítulos en el Evangelio de Juan. So I encourage people to read a chapter a day. Así que yo los reto a leer un capítulo de Juan, uno al día, I say, even if you don't understand it, keep reading. y aún si tú no lo entiendes, sigue leyendo. And one man who read the Gospel of John Y un hombre que leyó el Evangelio de Juan, said, all of my arguments were like puffs of smoke le dijo a él, todos mis argumentos eran como una bola de humo in the presence of Jesus en la Christ. presencia de Jesús. Witness to your faith. Testifica de tu fe. Ask somebody, where are you on your spiritual journey? Pregúntale, ¿dónde tú estás en tu viaje espiritual? And let them talk. Vamos a hablar acerca de eso. Ask questions. Haz preguntas. Find out where they are at spiritually. Mira, ve dónde están espiritualmente. And God will open the doors so that you can witness to them. Y Dios te va a abrir puertas para que tú puedas testificarles. That is our privilege. Ese es nuestro privilegio. And that can be done with freedom of religion. Y We're eso puede thankful. hacerse con libertad de religión.
But no matter how great the cultural pressure, we can witness for Christ where we are. No importa la presión cultural que nosotros tengamos, podemos dar testimonio de Cristo. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Amen. Now, there's a final lesson, and that is this. Pero hay una lección final y es esta. It's not necessary to win in this life in order to win in the life to come. No es necesario vencer en esta vida para vencer en la venidera. It's very important for us to realize that the real evaluation of our lives Es is still in the future. Es importante que nosotros entendamos que la verdadera evaluación de nuestra vida todavía nos espera en el futuro. Time is short, eternity is very long. El tiempo es corto, la eternidad es muy larga. And what I want you to realize is today that oftentimes Christians lose. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan es que muchas veces los cristianos pierden. They lose the culture war. Ellos pierden la batalla cultural, They may lose even their reputations. a veces pierden su reputación And as we've learned tonight, they may even lose their y lives. como vimos esta noche, aún puede ser que pierdan la vida. But they win in the life to come. Pero ellos van a vencer en la vida venidera. You know, in the book of Revelation, En el libro de Apocalipsis, in chapter 12, it says that Antichrist is going to rule the world. dice que en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, dice que el anticristo va a gobernar el mundo. And this verse ought to take your breath away. Y ese texto te quita el aliento. It says, all who dwell upon the face of the earth worship him, Dice que todos los habitantes de la tierra lo adoraron, except those whose names were written in the Lamb's book of life from before the excepto aquellos foundation. cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. And then it says Antichrist was given authority to kill those Christians who didn't worship him. Y dice que aún se le dio autoridad al anticristo para matar a aquellos que no lo adoraran. And the Christians lost in this life. Y a muchos cristianos van a perder en Now esta vida. that's chapter 12. Ahora, eso Excuse es me, en el 13. capítulo 13, But here's chapter 15. pero ahora llegamos al capítulo 15. I saw, as it were, a sea of glass Yo vi un mar de cristal mingled with fire, que estaba mezclado con fuego. and them who had gotten the victory over the beast. Y entonces vi a aquellos que tuvieron victoria sobre la bestia. And they stand on the sea of Y glass, ellos estaban allí en ese mar de cristal, having the harps of God. teniendo Harps of God. el corazón para Dios. And there they teniendo are. arpas para Dios. All right. Thank you. Yeah, you're right. Having the harps of God. And they're with God for all of eternity. Y ellos van a estar con Dios por toda la eternidad. They lost in this life, Ellos perdieron en esta vida, but they won in the life to come. pero ellos van a ganar en la venidera. You know, eternity is a very long time. Saben que la eternidad es un tiempo largo. You know, there is a legend that comes to us from the Middle East. Hay una leyenda que viene a nosotros del Medio Oriente, The legend is that Pharis the horseman que había un hombre que manejaba caballos llamado Fares, was leading a whole herd of horses. que manejaba una horda de caballos, muchos caballos. And in the distance, the horses saw a mirage. Y los caballos a la distancia en el desierto vieron un espejismo. And you know, a mirage looks like water. Y ustedes saben que ese espejismo parece como si hubiera agua. And all the horses began to gallop toward the water. Así que los caballos comenzaron a galopar hacia el agua. But Pharis the horseman blew on his bugle, his trumpet, Pero el Fares tomó un cuerno, una especie de trompeta, y sopló la trompeta. and the 6 mares turned back and came back with him. Y 6 de los caballos se pararon y volvieron hacia él. And it is said that it is from those 6 mares that you have the famous Arabian horses. Y dice que es de esos 6 caballos que se devolvieron que nosotros tenemos los famosos caballos árabes. But all the other horses galloped to their death. Pero el resto de los caballos siguieron galopando hacia la muerte. They were following a mirage, Ellos estaban siguiendo un espejismo and they died of thirst. y ellos murieron de sed. Today I want us to understand that God is in heaven, Ahora yo quiero que ustedes entiendan que Dios está hoy en el cielo
And he has put us in a culture that is following a mirage Y nos ha puesto en una cultura que está persiguiendo espejismos to eternal destruction. para su destrucción eterna. But God says, who will stand with me? Pero Dios está diciendo, ¿quién va a permanecer junto a Who mí? will hear my voice? ¿Quién va a oír mi voz? Who will come to follow me? ¿Quién va a venir a seguirme a mí? I hope that that is you. Yo espero que ese seas tú. And one other thing before I sit down. Y una cosa más antes de sentarme. You know, the fiery furnace would not be a good experience. Ustedes saben que el horno de fuego no fue una buena experiencia. But the Bible talks about another fire that is far worse than the fiery Sin furnace. embargo, la Biblia habla de otro horno de fuego que fue mucho peor que ese. It talks about the fire of hell. Es el fuego del infierno. And the only one who can prevent us from that Y la única forma en que nosotros podemos cuidarnos de no caer ahí is the fourth man who walked with these three men, es el cuarto hombre que aparece en la historia caminando con los tres, Sadrach, Mesach y namely Abednego, Jesus Christ. que es Jesucristo. And if you have never believed on him, Y si tú nunca has creído en él, if you have never put your faith in him, si tú nunca has puesto tu fe en él, the Bible says that our God is a consuming fire. la Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor. And it is a fearful thing to fall into the hands of the living Y God. es una cosa temible y terrible caer en las manos de un Dios vivo. I urge you right now to believe on him. Yo te urjo ahora mismo que creas en Jesús. Believe that Jesus died and rose again, Cree que Jesús murió y resucitó otra vez. and he can take us all the way to heaven. Y que puede llevarnos a todos nosotros al cielo. And from now until we die, Y desde ahora hasta que moramos, let us live fully for Christ. vivamos completamente para Cristo. If you agree, let us say amen again. Amen. Si tú estás de acuerdo, di amén otra vez. No, ahora, amén.